Hola, buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que están ahora conectados, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el sexto capítulo, estamos también en la sexta Mishnah. Besat Hashem la estamos terminando, una Mishnah larga, muy rica, muy completa, que nos llevó unos cuantos encuentros. Y yo voy a leerles ahora la última partecita para empezar a estudiarla juntos. La última partecita que tiene que ver con lo que vamos a ver, si quieren repaso un poquitito. La semana pasada habíamos llegado a ser ponderativo en el estudio, preguntar y responder, escuchar y agregar a su conocimiento adquirido. Esto es algo que lo estuvimos estudiando la semana pasada. Terminamos la semana pasada con estas ideas que tienen que ver con aprender a fin de enseñar, aumentar la sabiduría de su maestro. ¿Se acuerdan que vimos que acá hay distintas maneras de estudiar esta última parte? Una es con, bueno, el alumno con su curiosidad, con su debate sano, aumenta la sabiduría del maestro, y otra es aumentar la sabiduría del maestro a tus ojos, ¿no? Como que vos lo valores y en alguna medida le vayas dando cada vez un lugar de más importancia en tu mente y en tu corazón a la sabiduría de tu maestro. Y después empezamos, bueno, viene la parte que creo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende y decir una cosa en nombre de su autor, ¿no? Estos son dos conceptos muy importantes, que es, para lo que está diciendo la Mishnah es, mira, para convertirte o decir que sos una persona que adquirió la Torá, tenés que alcanzar el nivel de que poder comprender adecuadamente el sentido de lo que se aprende. Hay un riesgo de esto. Muchas veces estudiamos solos, estudiamos con libros, y la realidad de las cosas es que si no tenemos eh, la cabeza desarrollada, si no tenemos conceptos claros, muchas veces cuando nos aproximamos a un concepto, hace falta que dominemos otros que nos van a dar el marco para entender este nuevo, ¿no? Es como que a veces para entender la letra B necesitamos saber de qué se trata la letra A primero, para tratar de dar un ejemplo. Entonces, hay un riesgo cuando alguien, digamos, se manda solito a estudiar algún libro. Si no está preparado y si no tiene los elementos y los conceptos, serían, cuando estábamos en la facultad se decía la materia correlativa, ¿no? Que era un requisito para poder cursarla. A veces la materia estaba aprobada, pero los conceptos no están a flor de piel. Bueno, entonces acá lo que está diciendo la Mishnah es, mira, para decir que es una persona que adquirió la Torá, tiene que ser una persona que ya pueda comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende, ¿no? Como que ya tiene la dirección de la mirada, la tiene bien correcta. Y termina la Mishnah diciendo, y decir una cosa en nombre de su autor. Yo creo que si les pedí a todos ustedes que hicieran una lista con las cosas necesarias como para adquirir la Torá, muchas de las que estudiamos las hubiesen posiblemente colocado. Esta última, decir algo en nombre del autor, creo que a priori no se nos hubiese ocurrido nunca ponerlo en el listado. Y la Mishnah termina diciendo así: en efecto, has aprendido. Quien quiera dice una cosa en nombre de su autor, trae salvación al mundo, pues fue dicho, y Esther dijo al rey en nombre de Mordejai. Esta última parte, si quieren, les refresco un poco la memoria. Tiene que ver con la historia de Purim, y en la historia de Purim es un episodio que, digamos, termina desencadenándose para bien, y era que básicamente es que Esther dijo algo en nombre del autor, o sea, dijo en nombre de quien lo había hecho, y en este caso había sido Mordejai. Y de ahí aprende la Mishnah que, así como la historia de Purim, al Esther decirle al rey, que era Hashverosh,
que fue Mordejai el que había, digamos, evitado un complot que le quisieron hacer al rey en su momento, y ella podría haber dicho nada o no podría no haber citado quién había sido el autor de, digamos, de esa salvación. Eso trajo una salvación y la Mishnah de ahí aprende la importancia de decir algo en nombre de su autor, que ahora si Dios quiere lo vamos a entender un poquitito más en profundidad. Entonces vamos a ver estas últimas 2 o 3 partecitas de la Mishnah. Volvemos a meternos en esto donde dice comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende. Acá lo que está diciendo en hebreo se dice mejaben, algo así como decimos eh, eh, tener kavaná, viene del verbo de tener kavaná. Por un lado, kavaná significa intención, ¿no? Por ejemplo, es una palabra que se usa mucho en relación a la tefilá. Te dice, la halajá te dice, bueno, trata de tener kavaná. ¿Qué significa? Trata de saber lo que estás diciendo, estar concentrado, digamos, no estés pensando en los trámites que tenés que hacer, los ingredientes que tenés que comprar para hacer la comida, sino que estés concentrado en lo que estás diciendo y en lo que estás haciendo en ese momento. Otra forma de traducir esta palabra también se podría decir como darle dirección, como apuntar, ¿no? Como que apuntes. Y acá se refiere a la calidad de poder concentrarse, focalizarse evitando distracciones. Cuando dice comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende, en hebreo utiliza la parte de la palabra, el verbo de poner cabana, de poner, como les decía, apuntar, focalizar, concentrarse, tratando de evitar distracciones. ¿Se acuerdan que lo estudiamos y lo dijimos muchas veces? Para una computadora a veces puede ser una cualidad loable que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. En general, para las personas y más cuando están aproximándose a la Torá, cuando estamos estudiando, no es algo bueno hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no estás con atención plena, no estás 100% concentrado. Entonces, ¿sabes qué? No estás entendiendo de qué se trata, cuál es la dinámica. ¿Por qué? Porque el que está hablando es el mismísimo Hashem. Hashem está hablando por boca de las personas y por boca de los libros y por boca de los distintos autores. Entonces, si la persona entiende todo eso, bueno, le da un lugar, le da una importancia, le da una seriedad y se concentra en eso y ahora eso lo considera como algo valioso e importante. Y la Mishnah lo cita como uno de las cualidades, uno de los prerequisitos como para adquirir la Torah. Tú que te está diciendo, mira, no hay manera de que vos te conviertas en un Talmid Jajam o en una Talmidá Jajamá para unas mujeres, teniendo en cuenta que tenemos tantas mujeres en el Zoom. No hay manera que lo hagas si vas a tratar de hacer 8 cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando estás estudiando, te concentrás, pensás, te tratás de meter en el texto a ver a dónde quiso ir el autor, qué es lo que quiso explicar, qué es lo que quiso decir, y ahí entonces estás un poquitito más alineada con el material y te va a permitir adquirirlo. Encontré un ejemplo en distintos autores, el Rav Twersky también lo trae, este concepto de poder concentrarse en un punto. Y él trae un ejemplo que lo podemos tal vez también aprender de la práctica del karate, de un deporte del karate, donde esa concentración digamos, que hace el karateca es lo que le permite romper fácilmente, por ejemplo, una madera o un ladrillo con un golpe certero. Lo que hacen los karatecas es concentrarse en un punto. Entonces llevan toda la fuerza, en este caso de su cuerpo, y ayudado un poco por la concentración, o sea, de la mente también, la concentran en un punto. Entonces, cuando la descargan en ese punto, ahí consiguen romper algo que en otras condiciones se vería mucho más complicado, por lo menos. Entonces, este mismo concepto lo podemos aplicar al estudio de la Torá. Insisto, podemos tener muchos temas, a veces lo que hay que hacer es, bueno, ahora voy a estudiar, quiero concentrarme. Esto vale para estudiar, vale también para cuando uno quiere, por ejemplo, hacer tefilá, cuando uno quiere rezar. Les aviso que no se sientan mal si les cuesta. No se sientan mal en absoluto si les cuesta concentrarse, por ejemplo,
cuando están tratando de estudiar Torá de adentro de un libro, o ahora mismo conectados, se empiezan a acordar de cosas para hacer, llamados para devolver, compras, en fin, pero es normal que pase, de la misma manera que puede pasar, por ejemplo, cuando van a estar tratando de rezar, ¿no? Ya sea en el templo, en su casa, o un día que dicen, bueno, voy a leer unos Teilim, y sepan que va a ser, es un ejercicio, es un entrenamiento el que hace falta para poder concentrarse como corresponde. ¿Saben por qué? Porque tanto la plegaria como el estudio son dos de los espacios a través de los cuales las personas crecemos espiritualmente. Son dos espacios por excelencia donde la persona termina creciendo espiritualmente. La plegaria, porque por un montón de cosas, vamos a resumir en dos o tres. Primero marca y refuerza en quién la persona tiene las expectativas, ¿no? Es una pregunta clásica que los sabios hicieron y dijeron, ¿para qué hace falta que rece? Si Hashem ya sabe lo que cada uno necesita, sabe que este necesita casarse y el otro necesita hijos y el otro necesita curación y el otro necesita que le vaya mejor en los negocios y todos necesitan shalom bait y salud y lo que haga falta. Y dicen que en realidad, claro que Hashem ya sabe lo que cada uno necesita, pero la plegaria no es un rezo, el rezo no es para Hashem. Ese es un error lamentablemente conceptual muy grande que mucha gente arrastra desde la educación más primaria. La gente piensa que le está rezando a Hashem. Sí, en alguna medida le está rezando, Hashem le está pidiendo, le está agradeciendo, pero en definitiva no es Hashem el que necesita nuestros rezos. Los rezos son para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros entender de dónde podemos esperar la salvación y en dónde debemos poner nuestras expectativas. Ante una situación difícil, la persona tiene dos grandes caminos. O pone la expectativa en el médico, en el abogado, en el contador o en el profesional que esté involucrado en esa situación difícil que está atravesando, o pone sus expectativas en Hashem y entiende que ese médico, ese abogado, ese contador no son otra cosa que lo que se llama en hebreo shlichim, intermediarios, ¿no? Y ese es todo un trabajo para no marearse, es todo un trabajo digamos, de construir un vínculo de uno con Dios y tenerlo presente en todo tiempo, lugar, en toda situación, ya sea esta una situación, digamos, placentera, o sea esta una situación que representa un desafío. Tal es así que en la halajá queda que si una persona, digamos, pasó una situación desafiante, y los ejemplos que trae la halajá, los ejemplos que trae el Shulchan Aruch, tienen que ver con la salud, tiene que ver con una situación de peligro, como puede ser, por ejemplo, atravesar el océano o un desierto, o puede ser haber estado, digamos, preso, privado de la libertad. En la época que había el Beit HaMikdash, la persona tenía que traer una ofrenda. Y ahora que no tenemos más Beit HaMikdash, la persona tiene que acercarse al templo y decir una bendición, que esta bendición está en lugar de esa ofrenda, que se llama Birkat Gomel. Y el principio es justamente lo mismo que estamos estudiando hoy, por eso comento esto. Fíjense qué interesante, porque los Jajamim establecieron que si la persona había atravesado cualquiera de estas cuatro situaciones que mencioné, ¿no? Por ejemplo, había atravesado el mar o el desierto, o había estado presa, o había estado enferma. Y cuando habla de enfermedad no se refiere a un resfrío, sino se refiere a una enfermedad donde estaba la persona imposibilitada de hacer algo, ¿no? No es que no hace falta que se esté, Dios no permita, por morir, pero si estaba limitada la persona y no podía, digamos, funcionar plenamente, ya una vez que se curaba, o una vez que había atravesado el desierto y había llegado sano y salvo al otro lado, o había atravesado el mar, en esta generación sería en un vuelo en avión, o había estado presa y había sido liberada, la persona, les decía, el Shulchan Aruch establece que venga al templo
ahora que no está el Beit HaMikdash, y que haga una bendición. Esta bendición es justamente una alabanza a Hashem, agradeciéndole por haber sido, digamos, liberado de estas situaciones que dimos como ejemplos, que son las que trae el Shulchan Aruch. Y la pregunta es, ¿por qué esa bendición? Cuando estaba el Beit HaMikdash se traía una ofrenda. Y es lo mismo, digamos, la ofrenda está en lugar o mejor dicho, la bendición está en lugar de la ofrenda. Pero la pregunta es ¿por qué? Dicen justamente porque la persona puede fácilmente confundirse. Y puede ser que se curó porque el cirujano que lo atendió era un gran profesor, entonces fue la mano de ese cirujano la que lo curó. Y así con las distintas disciplinas que pueden estar involucradas. Puede pensar que fue el capitán del barco el que era, digamos, tenía cierta habilidad y pudo capear el temporal en el medio del océano y el que lo llevó sano y salvo a buen puerto. Y lo mismo cuando atravesó el desierto, puede pensar que fue el líder de la caravana, que también lo guió por una zona donde no había piratas y no había nada, que ustedes saben en la época del Talmud, atravesar el desierto o atravesar zonas no habitadas implicaban un peligro seguro. Y lo mismo puede ser una persona que estuvo presa, puede pensar que fue la destreza de su abogado, los contactos de su abogado, los que, digamos, lo que provocó que él haya sido liberado. Entonces viene la Torá y te dice, mira, para que no te marees, tenés que, si está el Beit HaMikdash, traer una ofrenda. Si no está el Beit HaMikdash, venía al templo y decía una bendición agradeciendo por esa, digamos, salvación que experimentaste. ¿Para qué? Para que entiendas que sí, es verdad, el médico estuvo de 10 y no hay ningún problema con eso, y el líder de la caravana fue muy capaz, y el capitán del barco fue muy hábil, y el abogado fue muy astuto la manera en que manejó el caso. Pero todos ellos estaban, digamos, en alguna medida cumpliendo lo que se dice un shlichut de Hashem, una misión, eran emisarios de Hashem, y tu salvación no vino por ellos, vino desde Hashem y que usó a ellos como intermediarios. Y hay un mundo de diferencia entre una lectura y la otra. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay un mundo de diferencia. Y tal es así que es una halajá que queda vigente aún hoy en día. Entonces, la persona se fue a algún lugar lindo de vacaciones, viajó en avión, o viajó en una ruta donde hubo zonas que no estaban habitadas, hay determinados caminos, a veces uno va de acá en Buenos Aires, donde estamos ahora grabando, uno puede llegar a ir a un country y no tiene que decir la bendición, aunque puede haber salido de la ruta, porque son zonas habitadas y que hay, digamos, casas y negocios y estaciones de servicio y demás. La halajá se refiere a una zona donde uno estuvo un poquitito más expuesto en peligro. Si fuera por eso, y es medio un chiste lo que voy a decir, pero más o menos que en toda la Argentina tendremos que vivir diciendo esa bendición porque cada vez está más difícil. Pero bueno, era un comentario intentando ser un poco risueño, aunque lamentablemente tiene verdad. Entonces, ¿qué pasa acá con todo esto? Entonces, ¿por qué dimos todo? Es la concentración en un punto, es entender la idea, es entender la raíz, entender de dónde vienen las cosas, hacia dónde van, ¿no? Como dicen los científicos, ¿no? Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, ¿no? Si la persona no sabe lo que está buscando, por eso acá dice comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende. Para poder comprender hace falta, ustedes saben que inclusive hay alajot, hay leyes de cómo se estudia Torah, ¿no? Primero tenés que estudiar las leyes de cómo te vas a aproximar a esta sabiduría. Bueno, todo eso funciona cuando está todo alineado con lo que venimos estudiando. Y terminamos diciendo en la Mishnah y decir una cosa en nombre de su autor. Vamos a tratar de entender a qué se refiere esto de decir una cosa en nombre del autor, porque, como les decía hace un ratito, es una de las cosas que tal vez nunca se nos ocurriría incluirlas en un listado de prerequisitos como para adquirir la Torá.
Creo que hay muchas que no se nos ocurrirían, pero esta es una, uno puede pensar qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces hay varias, digamos, ideas. La primera es una muy básica, que no está bueno atribuirse ideas que no son propias, ¿no? Eso no está bien, incluso está prohibido, ¿no? Sería como, parecería como una advertencia en contra del plagio, ¿no? Si no es algo tuyo, si no es un invento tuyo, no digas que vos lo inventaste, no digas que vos sos el creador, no digas que vos sos digamos, el autor de la idea original, cuando en realidad no lo fuiste. Hay una frase que a mí me gusta mucho y me divierte y creo que aplica en este caso. Había un Rosh Yeshiva que él decía, le decía a los alumnos, miren, yo no tengo problema en que usen mis ideas y digan que son de ustedes, le decía a los alumnos, ¿no? Jóvenes, los muchachos así de 20 años. No tengo problema. Usen mis ideas, usen mis conceptos, díganlos en la mesa de Shabbat o en donde quieran, en otras yeshivot, donde quieran, y díganlo como si fueran de ustedes. Lo que no quiero que hagan, por favor, es que usen ideas de ustedes y digan que son mías, ¿no? No me las atribuyan a mí, porque hay un mundo de diferencia. Más allá del chiste, acá la idea de establecer, digamos, la fuente ayuda a darle como una entidad, una autenticidad al enunciado de lo que uno está diciendo y conecta toda una cadena de conocimiento que tenemos en el pueblo judío hasta que llega hasta la mismísima entrega de la Torá. El primer capítulo de Pirkei Avot que estudiamos ya hace unos cuantos años, justamente habla la primera Mishnah de toda la concatenación de transmisión del conocimiento. Entonces, cuando una persona dice, esto lo aprendí de acá, o esto está citado acá, y fíjense que el Talmud está lleno de fuentes, a su vez, de grandes maestros que decían de quién lo habían recibido, de quién lo habían aprendido. ¿Por qué? Porque, insisto, le da fuerza, le da autenticidad, conecta con la cadena de conocimiento, llegamos hasta la entrega de la Torá, o sea, tiene todo un aporte que es muy rico. Hay una historia, ustedes saben que el Rab Auerbach era un Rab que fue como una de las grandes autoridades halágicas, especialmente para el mundo ashkenazí. Él murió, si no me equivoco, creo que en los años 80 o 90, fines de los 80, principios de los 90, y él fue una persona que fue el que creó, algunos creo que yo se los comenté, hay un instituto en Israel que se llama el Mahon Atzomet. La traducción sería, el Mahón sería el Instituto del Cruce, ¿no? Un Tzomet es, aún en el lenguaje moderno, quiere decir un cruce, ¿no? De dos carreteras, habitualmente se usa para referirse a caminos, rutas. Y él se ocupó de hacer muchas cosas, digamos, que no estaban permitidas en términos de la halajá. Él se ocupó de encontrarle la vuelta para permitirlas. Muchas que tenían que ver con la tecnología. Ese instituto fue, digamos, impulsado también por el primer ministro Menachem Begin, allá por los años 70, donde Begin era una persona bastante observante de la Torá, y él, digamos, él decía que él no quería transgredir el Shabbat, digamos, siendo un primer ministro, a veces, y a él le tocó vivir momentos así de mucha tensión militar, pero él decía, eh, yo si transgredo el Shabbat no lo estoy haciendo solo por mí, sino por todo el Estado. Entonces le empezó a pedir cosas como para que sean permisivas en términos de la halajá, de la ley judía, y muchas veces involucraban mucha tecnología. Por ejemplo, a Begin le habían hecho un teléfono que se podía usar en Shabbat. ¿Por qué? Porque les voy a dar el principio, era un teléfono que cuando él levantaba el tubo, no tenía tono inmediatamente. El tono venía en algún momento en los próximos 7 minutos. Entonces eso se llama que él, bueno, había algunas, entre comillas, ¿no? Y con todo respeto, como trampitas tecnológicas para no sé cómo se dice, circunvalar o, no, o como se diga, perdón, me perdí con la palabra,
pero la idea era darle una vueltita a la halajá y hacerlo permitir, y permitir cosas que no se podían. Es famosa la historia del Rav Auerbach. Una vez se encontró con una nena, lamentablemente una nenita que usaba una silla de ruedas eléctrica o a batería, y la nena le dijo que quería poder ir a salir en Shabbat, y ahí el Rav Auerbach puso a todos los jajamim y a todos los ingenieros a trabajar hasta que le hicieron una silla de ruedas a batería en su momento, que la nena la podía usar en Shabbat. ¿Por qué? Porque usan principios inversos en general. Lo digo en dos palabras. En general, lo que está prohibido es cerrar un circuito, y ellos hacen al revés, usan un circuito que está siempre cerrado y lo abren, ¿no? Es un principio. Fíjense, si van al cótel, esa talla que podamos ir todos y pronto, en el cótel, por ejemplo, están los sensores, los detectores de metales, y se pueden usar en Shabbat, porque son todas cosas que se hicieron en este instituto que fue fundado por el Rav Auerbach. Y el Rav Auerbach, entre otras cosas, permitía el uso de los audífonos para escuchar en Shabbat. ¿Por qué? Porque está permitido, ¿no? No voy a entrar ahora en el caso, está 100% permitido. Pero una vez una persona lo vino y lo desafió, y le dijo que no estaban permitidos los audífonos. ¿Por qué? Porque la amplificación que hacían los audífonos era similar a la que hacen los micrófonos, y entonces él citaba a otro rab, que era un rab también muy fuerte en Alajá, que se llamaba Kotler, y le dijo, no, entonces el Rab Kotler dijo que no se pueden usar porque tienen una similitud importante con los micrófonos, y por lo tanto, inclusive terminó diciendo un disparate, era que ni siquiera se podía conversar con una persona que tenía audífonos puestos, ¿no? Entonces el Rab Auerbach le contestó magistralmente, como él solo podía hacer, y le dijo, mira, si querés discutimos la halajá, si querés discutimos cómo funciona el aparato y el mundo de diferencias que hay entre un audífono y un micrófono. Pero lo que te pido es que no lo cites al Rav Kotler diciendo esa opinión, porque de ninguna manera el Rav Kotler sostiene eso. O sea, ¿qué significa? El Rav Auerbach conocía y sabía lo que opinaba el Rav Kotler. O sea, cuando dice citar las cosas en nombre del autor, a veces se usa de una manera un poco liviana, como en el caso de la historia que estoy contando. Entonces, el Rav Auerbach enseguida le dijo, mira, si querés hablamos lo que vos quieras de halajá, estudiamos cómo funciona, te explico, me explicás, pero sacarlo al Rav Kotler del medio, porque ya sabemos lo que el Rav Kotler piensa y no tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo que él piensa, ¿no? Entonces, para terminar, hay una visión un poquitito más, si se quiere, espiritual de todo esto, y dice que Hashem le dio a cada persona un estilo, una orientación, una forma de pensamiento que es apropiado para determinados tipos de conocimiento. Lamentablemente, muchos pensamos que todo va con todo, pero Hashem nos hizo, el trabajo es reconocer cuál es esa, así como en el mundo de los negocios hay un análisis, lo que llama análisis FODA, ¿no? El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En términos espirituales, la persona también tiene que encontrar su lugar en el mundo. La persona tiene que poder también identificar en dónde él fluye y en dónde no es el territorio de él, en donde se siente como pez en el agua y en donde no es lo de él. Entonces, acá lo que dice el Maral de Praga explica y dice, citar el autor es importante porque a ese autor, ¿no? Supongamos que es una autoridad en un tema, le dieron esa fuerza, esa capacidad de análisis, le abrieron esos canales de conocimiento para ese tema. Entonces, justamente estamos reconociendo una vez más la mano de Hashem, y vemos que, bueno, se lo dieron, se lo abrieron, era una autoridad en ese tema, y entonces se vuelve como indiscutido, ¿no? En definitiva, en cada disciplina van apareciendo personas son aceptadas como autoridades y son indiscutidas. Entonces, a medida que nos vamos apoyando honestamente
en autoridades indiscutidas. Esto es válido para otras disciplinas también, pero para el mundo de la Torá lo estamos estudiando ahora, ¿no? O sea, una opinión por decir algo, de un arquitecto, teniendo acá un par de arquitectos conectados, no sé, una opinión de Le Corbusier es una opinión que paramos y la escuchamos. No es la opinión del colocador que vino esta mañana y que es la tercera obra que hace en su vida, ¿no? Entonces, en el mundo de la Torá es lo mismo, entonces por eso es tan importante. Y termina la Mishnah diciendo: todo el que dice una cosa en el nombre de su autor trae redención al mundo. Acá también es algo que te ayuda a construirte espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice, mira, cuando la persona se acostumbra a reconocer el origen de las cosas, incluyendo el origen divino de la Torá, puede ver el origen de todo, ¿no? Y redime al mundo del ocultamiento de Hashem. Puede empezar a ver la mano de Hashem atrás de todo. O sea, si vos te vas acostumbrando a ser, como estudiamos en otras oportunidades, a ser una persona agradecida, a ver lo bueno que recibís de otros, que esos otros pueden ser tu señora, tus padres, tus hijos, tus socios, tu encargado del edificio, tu jefe, tu empleado, tu rabino, tu moré, tu comunidad. Si vos te vas acostumbrando a ver lo bueno que hay alrededor tuyo, lo bueno que hay, digamos, que te llega, y lo reconoces, y reconoces de quién viene, porque a veces está bueno pensar que como, no sé, llegaste a tu casa y Baruch Hashem la comida está hecha, pero la comida está hecha porque alguien se ocupó de ir a comprar los ingredientes, estuvo parada el tiempo que lleve a hacer esa comida y lavó lo que hubo que lavar. Entonces hubieron un montón de cosas que pasaron para que vos ahora esté la comida ahí. Entonces, primero, nadie quiere vivir al lado de una persona que es desagradecida. La realidad de las cosas es algo que en general genera, perdón la redundancia, pero es algo que provoca mucho rechazo. Alguien que no ve lo bueno que le hacen. Aparte, acá hay dos problemas que están interconectados. La persona que no ve lo bueno que le hace el prójimo, difícilmente va a ver lo bueno que recibe de Hashem. Entonces ahí tiene un problema espiritual. Si vos no podés ver, y como habitualmente del prójimo recibimos permanentemente, recibimos todo el tiempo, eso te va a ayudar para construirte espiritualmente, hacer el ejercicio de poder ver el origen de las cosas, lo bueno, agradecer, reconocer, pero todo eso es para llegar a algo más grande, que es poder ver la mano de Hashem atrás de todos esos, digamos, actores que se involucran en tu vida. Entonces, digamos, este trabajito de decir algo en nombre de su autor tiene que ver también con reconocer que hay alguien atrás, que hay alguien que se ocupó y que no, y lo primero es que uno no es Superman, ¿no? Que uno necesita a otras personas y necesita la ayuda de otros y está bueno también reconocerlo y agradecerlo. Desde otro punto de vista se explica que cuando no se le da crédito a una enseñanza, dicen, miren qué interesante esto, dicen, es como si la enseñanza permaneciera en el exilio, ¿no? Como que está fuera de su lugar, en un lugar extraño que no le pertenece. Y cuando viene alguien y reconoce la autoría, dice, bueno, esto lo dijo fulano de tal, es como que la estamos redimiendo a esa enseñanza y le facilitamos su llegada al lugar a donde corresponde, al lugar apropiado. En fin, esto que parece algo que no se nos hubiese ocurrido, fíjense qué importante es, y es con la que termina esta Mishnah, donde habló de 48 cualidades necesarias para que la persona se pueda decir que adquirió la Torá, y termina diciendo, mira, tenés que poder reconocer, podés decir algo en nombre del autor, tenés que decir quién fue, de quién lo recibiste, no te lo atribuyas, no piensas que eso es tu deducción, no pienses que vino de la nada. Hubo alguien, hubo algo, hubo una institución, hubo, no sé,
una persona, un asistente, como dije antes, un hijo, un padre, una esposa, un marido, alguien que se ocupó. En términos espirituales es lo mismo. ¿Por qué? Porque no podés ser una persona espiritualmente elevada siendo un desagradecido. No hay manera. No pega, no encaja, así como hay materiales que no pegan uno con el otro, espiritualmente no pega. Entonces dice, mira, podés haber estudiado, podés haber repasado, podés haber profundizado, pero si no tenés una mirada correcta en relación al prójimo y en relación a Shem, y si no te ejercitas en eso, tampoco vas a llegar. Entonces, hasta acá es la Mishnah. Yo me voy a tomar el atrevimiento, insisto, lo voy a hacer abuelo de pájaro, pero para que la veamos, primero la voy a leer una vez más, a esta Mishnah, y después vamos a concentrarnos en algunos de los puntos que vimos juntos, para que ahora que vimos todo, nos sea un poco más fácil entenderlo. Esperen que quiero buscar el principio de la Mishnah. Bueno, lo voy a sacar, lo voy a leer de acá que lo tengo en mi celular. Un minutito. La Mishnah empezaba diciendo esto. Dice, la Torá es más grande que el sacerdocio. El sacerdocio en hebreo es la keuná. Está diciendo, mira, ser una persona con Torá es más que ser un Cohen, ¿no? O la realeza, o ser un melech. Dice, porque la realeza es adquirida junto con 30 distinciones. El sacerdocio, ser Cohen, con 24. Más para que uno adquiera la Torá, debe tener 48 cualidades y estas son las siguientes. Y acá las voy a leer, pero vamos a ir viendo juntos. Estudio, ¿no? La primera te arranca y te dice, mira, hay que estudiar. Y se acuerdan bueno, perdón, pero estudiamos juntos eso y dijimos, ¿por qué te dice estudio? Dice, bueno, porque alguien podría pensar, ¿no? La voy a adquirir, pero por portación de apellido, porque soy hijo de, porque soy nieto de. Entonces dice, mira, no, esto es independiente. Tu papá puede haber sabido mucho, puede haber sido un gran rabino o haber escrito muchísimos libros, pero si vos querés adquirir la Torá, lo primero que tenés que tener claro es que se adquiere estudiándola. No es por herencia, no es por ninguna otra forma esotérica que se te puede ocurrir, ¿no? Entonces, es un concepto importante. Después viene y te dice, bueno, perdón un minuto que se me fue la imagen. Viene y te dice, bueno, se aprende también con oído atento, ¿no? Esto tiene que ver un poquito con también lo que vimos ahora, es estar concentrado, tener registro de lo que estás estudiando, tenerlo bien a flor de piel y que no se te escapen detalles. Cuando estudiamos, habíamos contado una anécdota del Hafetz Haim que dio cerca de Rosh Hashanah lo que se dice en hebreo, una drashá, dio una charla y un alumno dijo, es la misma que la que dio el año pasado, y el alumno avanzado de Hafetz Haim dijo, no es la misma, tiene 8 palabras más. Él tenía tanta concentración que podía detectar en un discurso, no sé cuánto duró, pero se supone medio larguito, 8 palabras más que la del año anterior. Entonces, sigue, te dice, con articulación verbal. ¿Por qué dice articulación verbal? Porque, bueno, hay muchas explicaciones. Algunas de las que vimos es que cuando vos decís las cosas, las pronunciás, activás también otras partes del cerebro, porque ahora no solo estás leyendo, sino que también estás escuchando, estás involucrando mínimamente un sentido más. Y al integrar el oído, es como que eh, tenés una capacidad de percepción mucho más potenciada que si no lo integrás. Esto es algo que mucha gente no está acostumbrada. En las yeshivot se estudia en voz alta, mismo que la persona esté estudiando sola. Lee el texto en voz alta, se pregunta, se contesta. Alguien podría decir, este está chiflado, no está chiflado. Es la forma en que hay que estudiar como para que los conocimientos entren, ¿no?
como un ejercicio. Otra manera de Arihat Sefatayim, se dice articulación verbal, también quiere decir es con la preparación de lo que uno va a decir, ¿no? Esta también es una cualidad del que se quiere considerar un Talmid Jajam. No se apresura, no se apresura, se prepara qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, en qué tono. Después puede ser que a veces salga mejor, a veces peor, pero es un consejo excelente como para que la persona tenga vínculos mejores. El oído, digamos, en el oído es como donde se juzga y se decide qué y cómo entra. Y ahora en los labios juega un poquitito lo mismo, pero en relación a lo que sale. Entonces hay, hay que poner ahí, como dice la Torá, jueces y policías pondrás en tus portones. Y los sabios entienden portones no por las puertas de la ciudad, eso es un sentido. Dice, los portones son los portones que tenemos en la cabeza. Tenemos 7 orificios en la cabeza. Dice, ahí tenés que poner jueces y policías y tenés que ver qué es lo que dejas entrar, qué es lo que dejas entrar como verdad y qué es lo que dejas salir de tu cuerpo a través de los orificios que tenés en la cabeza. ¿Qué significa? ¿Qué emociones dejo entrar? ¿Cuáles son las que no las dejo entrar? Tengo que tener un policía ahí que me deje entrar lo que me sirva y no me deje entrar lo que me angustia, me molesta, me saca de mi concentración. Seguimos leyendo y vimos que decía percepción del corazón, ¿no? Y habíamos estudiado que habla acá como con el entendimiento del corazón. Generalmente podríamos decir que todos nosotros pensamos y sentimos que el entendimiento está en la cabeza y no en el corazón. Y acá te dice, para ser jajam tenés que tener entendimiento del corazón, con el intelecto del corazón. Entonces, cuando el corazón en general está asociado con emociones, no con el entendimiento. Entonces dice, mira, tanto ambos, tanto el intelecto como el entendimiento no son inmunes a las parcialidades, ¿no? O sea, uno hay veces puede terminar construyendo esquemas intelectuales que justifiquen una propia debilidad. Pero a veces y esto pasa, a veces cuando las personas son más inteligentes, arman estructuras, si se quiere, mucho más sofisticadas intelectualmente hablando, que lo único que hacen es justificar una debilidad que ellos tienen. Entonces, acá lo que está diciendo es que el trabajo que tenés que hacer es que, mira, mismo, digamos, así como buscamos un intelecto libre de parcialidades emocionales, ¿no? Que hasta el corazón se maneje con los códigos del intelecto. Por eso te dice una percepción del corazón, con el intelecto del corazón. ¿Sabes qué? Mira, hay veces que hasta el corazón tiene que tener las leyes y la rigurosidad que le aplicás a las cuestiones intelectuales, ¿no? Esa es una forma de poder, digamos, que entendieron nuestros sabios, necesaria como para poder adquirir la Torá y hacerla propia. El que está buscando la verdad debe ser consciente de que sus emociones pueden impactar en su pensamiento, ¿no? Entonces, ser honesto significa, bueno, a la emoción la hago trabajar en modo intelecto, ¿no? Y le pongo esa rigurosidad, porque si no, de vuelta, vamos a terminar construyendo castillos en el aire y lo que es peor, nos mudamos esos castillos y estamos convencidos de que esos castillos son de verdad y hasta estamos dispuestos a pagar las expensas de esos castillos, pero no es lo que estamos buscando, entonces vamos a concentrarnos en lo que sí estamos buscando. Dice después, con reverencia, temor, modestia, júbilo, pureza y servicio a los sabios. Acá son muchas cosas. Cuando hablamos del temor
decimos siempre, es un temor reverencial, es entender de que lo que estamos estudiando no es un chiste, es la palabra de Hashem. Cuando dice de pureza, estamos hablando una vez más, pureza tanto en el cuerpo, pureza en la mente, pureza en las intenciones, buscar hacerlo con la idea de apegarnos a Hashem sin querer cancherear, sin querer impresionar a nadie, sin buscar el aplauso. Cuando decimos estrecha vinculación, no, perdón, servicio a los sabios, es entendiendo que es una de las formas en las cuales la Torah se termina adquiriendo, es estar cerca de un sabio y ver cómo él reacciona, cómo él actúa, así como pasa en otras disciplinas. Está un amigo conectado con el cual charlo mucho, está Sergio, y él muchas veces me cuenta cómo él trata de transmitir sus conocimientos de arquitectura a una hija arquitecta recibida hace poquito, ¿no? Y mucho eso tiene que ver con compartir las reuniones y compartir las decisiones y compartir digamos, los puntos de vista y la forma en que se toman decisiones. En el mundo de la Torah es exactamente igual. Estar al lado de un Talmid Jajam hace que el alumno empieza a entender, bueno, cómo se mueve y cuáles son las dinámicas que entran en juego. Ante una misma pregunta, el Talmid Jajam no le va a contestar a todos lo mismo. Hay determinadas personas que tal vez pueda él caer con todo el peso de la ley porque sabe que esa persona está dispuesta a escucharlo y a absorberlo, y hay en otros casos donde el Talmid Jajam tendrá que ponderar y posiblemente tenga que, entre comillas, hacerle un descuento y darle una versión un poco más liviana en pos de que el que está preguntando lo pueda sostener. Fundamental, dice después, con humildad, ¿no? Con anabá. La humildad, digamos, por excelencia la podemos aprender de Moshe. La Torá cuando lo define a Moshe, dice que Moshe fue una persona muy humilde. ¿Se acuerdan? Estudiamos, dijimos, no dice que era muy sabio, ni muy inteligente, ni siquiera dice que era muy estudioso, ni que era muy rico, ni muy millonario, ni muy fuerte, ni muy valiente. Dice que era una persona humilde. Eso es una pista que debería atravesar toda nuestra aproximación a esta disciplina de la Torá. Nos queremos acercar a la Torá, necesitamos esa humildad. ¿Por qué necesitamos la humildad? Por varias cosas. Recordamos algunas. Porque la persona que no es humilde, en primer lugar, no va a estar dispuesta a preguntar. Entonces ya queda cabalgando de atrás, ya corre de atrás porque, bueno, como le da vergüenza, él siente que se supone que él debería saber todo, entonces no, se queda sin acceso al intercambio, a la posibilidad de preguntar, porque él es tan orgulloso que no quiere que los demás lo vean como alguien que hay algo que él no sabe, o hay algo que él no entendió, o hay algo que le cuesta entender. Y por el otro lado también funciona porque para el Talmid Jajam necesitamos, como lo va a decir más adelante, que pueda preguntar y que pueda contestar. Y si no es humilde, si la persona no es humilde, difícilmente esté dispuesto a contestar preguntas que puedan llegar a ser básicas, digamos, a sus ojos. Entonces, es una cualidad fundamental. Dijimos la simjá es otra cualidad que tampoco se nos ocurriría. En otras disciplinas te pueden decir, mira, tenés que estudiar tantas horas, tenés que estudiar tales horarios, tenés que hacer tales ejercicios. Acá viene y te dice, no, lo tenés que hacer con alegría. El componente de la alegría es, digamos, es el que hace la diferencia. Hay un mundo de diferencia entre el que se acerca a la Torá con alegría que con el que se acerca. ¿Se acuerdan? Lo decimos siempre. Dos personas prenden las velas de Shabbat a la misma hora, las mismas dos velas, de la misma calidad, dice la bendición y punto. Pero una lo hace con alegría y la otra no. Entre estas dos personas hay un mundo de diferencia y esto es válido para cualquier otra mitzvah. Hay un mundo de diferencia. Vos podés decir, pero no, pero son las mismas dos, la aprendieron a la misma hora, dijeron las mismas palabras, pronunciaron la misma bendición. Sí, 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 pero una lo hizo, digamos, viendo cómo terminaba rapidito con eso porque quería, no sé, pasar al siguiente tema, y otra estaba contenta y lo disfrutaba y lo hizo con alegría. Después vimos
el concepto de digamos, Dikduk Haverim, la estrecha vinculación con los colegas y compartir. No, no, acá lo que se refiere es entender, digamos, por un lado es con una elección cuidadosa, ¿no? La persona para convertirse en un jajam tiene que también elegir quiénes son sus amistades, ¿no? Es un poco duro lo que voy a decir, pero en definitiva, el dime quién andas y te diré quién eres impacta. Todo impacta todo el tiempo y la persona tiene que seleccionar también si tiene un tiempo para el estudio o si tiene también un tiempo libre, con quién y cómo lo comparte. Eso lo puede, lamentablemente, a veces llevar 10 casilleros para atrás o a veces lo puede potenciar 50 para adelante. Y eso también es un requisito. Estoy avanzando rápidamente para hacer un repasito, denme unos minutitos más y enseguida los dejo. Después dice Beishub, con la traducción sería con calma, ¿no? Sin apresurarse, sin querer llevarse el mundo por delante, sin querer aprender todo de un saque. Ahora se metió en un tema y quiere ahora, parecería que en 15 minutos quiere hacer lo que va a llevar tal vez, quien dice, meses en adquirirlo. Entonces, digamos, sin presión, consciente de las consecuencias de sus decisiones, estando con calma, ¿no? No hay acá grandes presiones. Bueno, hace falta también, dice el listado de la Mishnah, dice que hace falta dominar las escrituras y dominar la Torá oral, ¿no? Y esto también es importante. La persona tiene que dedicarle un tiempo a, si se quiere, digamos, al estudio de cuestiones que tienen que ver con el Tanaj, por ejemplo, o con el Talmud, y saber, ver qué pasó, cómo fue la historia, quién era el padre de quién se casó con quién, porque muchas de esas herramientas las vas a necesitar para entender otras que después te vas a ir metiendo más adelante. Entonces, no pienses que podés salteártelo eso, ¿no? Y después la Mishnah dice, habla de los mínimos. ¿Se acuerdan? Dice así, un mínimo de actividad comercial, un mínimo de ocupación en cuestiones mundanas, un mínimo de indulgencia en el placer mundano, un mínimo de sueño, un mínimo de conversación, un mínimo de risa. Lo que te está diciendo acá es, mira, todas esas cosas no hay ningún problema, pero tampoco puede ser que hagas un culto de cada una de esas, ¿no? Cuando dice un mínimo de actividad comercial, se refiere a varias cosas. Una es la carga horaria y otra que en tu cabeza, en tu pensamiento, en tu disco rígido, por decirlo de una manera, bueno, la actividad comercial es eso, es la actividad comercial. Ahí no hay ninguna gran sabiduría, ninguna cosa. La tenemos que hacer todos porque todos queremos vivir y queremos vivir bien y tampoco ningún problema con eso. Pero te dice, mira, por ahí no viene la cosa. Hacelo, pero eso es un mínimo. Y lo mismo con cada una de las demás que están en el listado. El placer mundano, sí, no hay problema, podés ir a un spa, podés ir a un spa si te va a hacer bien y vas a juntar fuerzas para después asumir nuevos desafíos espiritualmente hablando, pero nadie vive de un spa en otro todo el año, ¿no? Generalmente se va una semana al año, 2 semanas al año en el mejor de los casos, y después, listo, arrancamos con el año. Hay gente que después se marea y piensa que la vida es estar saltando de un spa a otro, ¿sí? Estoy repasando rápidamente, todos estos temas ya lo vimos, lentitud para la ira, esto también, y para hacerte jajam, el enojo tenés que saber, dice el Talmud, en el Tratado Pesajim, en la página 66b, lo trae el Maharal de Praga, él dice, el enojo hace perder la sabiduría, ¿no? Cuando hay enojo, aparece en cualquier otra cosa, menos la sabiduría. Yo acá encuentro un pie y quiero contar algo que grabé un audio y no lo mandé, por eso lo voy a contar en vivo, que sé que me escuchan, y con eso vamos a terminar hoy. En la perashá de la semana pasada, en la perashá Korach, hay una historia con una mujer que se llama la mujer de On Ben Pelet. La mujer de On Ben Pelet, Korach, para resumirlo en una palabra,
Korach fue una persona que se le reveló al mismísimo Moshe. Se le reveló. Y le disputó el liderazgo. Y dijo, bueno, esto no es así, al fin y al cabo vos y tu hermano y tus sobrinos, todos tienen cargos protagónicos, sin ver que en realidad los tenían porque Hashem los había designado. Y entonces organizó una revuelta oponiéndose, insisto, al mismísimo Moshe. ¿A quién se le ocurre, no? Pero bueno, había uno que era el segundo de Korach, se llamaba On ben Pelet, era el nombre. On era el nombre, el hijo de Pelet. Y la esposa un día viene y le dice, mira, si gana Korach, vos no existís. ¿Por qué? Porque vas a ser segundo de Korach, ¿sí? Y dice, y si gana Moshe, vos tampoco existís. Le dice, ¿por qué? Porque si gana Moshe, Moshe va a seguir con como está, con él, Aarón, los hijos, los que nombró Hashem, en fin, vos no figurás acá. Entonces ella le dijo, esta no es tu batalla, y no voy a entrar en detalles, pero ella lo sacó de esa disputa que había, que era una disputa que después terminó lamentablemente con 250 muertos, que eran el equipo de Korach y sus seguidores. Pero acá viene la pregunta que quiero compartir con ustedes. Hay una pregunta muy grande, porque ustedes saben que en la Torá se ocupa de los personajes que son excelentes. ¿Qué significa? ¿Son excelentemente buenos y los podemos copiar? ¿O son excelentemente malos y también tenemos que aprender de ellos para no copiarlos? Y la pregunta que hace nuestro Jajamim es, ¿qué tanta sabiduría hay en esta mujer que la Torá se detiene y hace en el relato y la nombra y explica lo que dijo, lo que no dijo? ¿Qué tanta sabiduría? Si en definitiva es sentido común lo que ella dijo. Entonces dice, ¿para qué la Torá que escoge sus palabras, que siempre utiliza la mínima expresión, para qué es que la Torá, digamos, trae toda esta historia? Bueno, inclusive la nombra, digamos, la singulariza. Y la explicación que dan es algo que creo que nos puede servir a todos. Y dice así, dice, mira, cuando se dispara la discusión, cuando se dispara la disputa, lo que se dice en hebreo el mahloket, ¿no? La tensión, la lucha, y hay una persona que puede decir algo simplemente de sentido común, la Torá para y lo singulariza. Es una persona que en un ambiente de locura, ustedes fíjense, disputarle, Korach, el que le disputaba a Moshe, era una persona muy sabia también, que tenía un nivel de profecía y también una persona muy rica, pero disputarle a Moshe, digamos, creo que a los ojos de todos nos parece una locura. Dice, bueno, ya había un clima de locura, ya había algo que se había ido de las manos, pero hubo alguien que pudo parar, y no es que dijo una gran sabiduría, dijo algo básico, de sentido común. Pero ¿saben qué? Lo que nos está diciendo la Torá, dice, lamentablemente cuando se dispara, digamos, la discusión, la disputa, la tensión, ya nadie dice cosas de sentido común. Ya ahí se entra en el terreno de las agresiones, en el terreno de las cuentas pendientes, de las competencias, envidias, celos, y nos olvidamos de todo. Y hay alguien que puede venir y decir una palabrita de sentido común, la Torá para y lo singulariza. Bueno, eso también hace falta, entre otras cosas, como para adquirir la Torá. Saber cuándo hay que hablar, saber cuándo hay que callarse, saber cómo hay que hablar, ¿no? Y no perder el norte. Bueno, Baruch Hashem, esa señora tuvo el mérito de ser nombrada en la Torá porque en un ambiente de mucha, como dije antes, de mucha locura, pudo decir una palabra de sentido común, y creo que estamos todos de acuerdo que cuando se desata la locura, lamentablemente es muy raro escuchar a alguien que diga algo de sentido común, y no nos va a tocar una situación así, pero lo pueden extrapolar a una reunión de consorcio, a un ambiente de negocios, a una pareja, a una pelea en el ámbito de una pareja o de una familia, en fin, en cualquier otro ámbito, creo que nos sirve el aprendizaje. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos terminando una Mishnah larga, fundamental. Besat Hashem, la semana que viene vamos a seguir estudiando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, estoy acá.
y si no, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Gracias, Hola. Saku Baruch, muy bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. No, gracias a Ah, ustedes y bueno, Gracias, Guito, gracias. gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, Hola. la semana que viene, el jueves, retomamos los jueves. ¿Eh? Sí, Gladys, ¿cómo Muy bien. estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo te quería hacer una pregunta. Dale, vamos. Si está bien lo que voy a decir. La diferencia entre entendimiento y comprensión. Entendimiento viene del raciocinio y comprensión es si lo procesaste a nivel del corazón o estoy diciendo mal. No sé. La verdad que no sé. En castellano no sé la diferencia bien, perdón, pero no la sé. En hebreo estamos buscando llegar, en tu definición sería la comprensión, a que lo hagas parte tuya, ¿no? A que no sea un conocimiento que está ahí en algún lugar del disco rígido, sino que tiñe todo el cuerpo y que te hace vivir de una manera, ¿no? Eso es lo que estamos buscando llegar. Pero no sé si la diferencia esa no la tengo clara entre una y otra, pero el concepto creo que va por ese lado. Bueno, gracias. No, por favor, por Gracias, favor. saludos. Ahí me están aportando. Comprender, Patricia me pone, comprender es ponerse en el lugar del otro. Y sí, comprender es el nivel más elevado siempre, totalmente. Es otro LAM, es otro, entender es muy lindo, Patricia, gracias. Ella hace una diferencia entre lo que es intelectual y lo que es ya mucho más abarcativo e incluye inclusive ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso ya es estar en otra, es parte de lo que pide también la Mishnah como para decir que la persona adquirió Torah. Gracias. Por favor, bueno, Saludos. gracias a todos por conectarse. Si Dios quiere, el jueves de la semana que viene retomamos por Zoom o en vivo, como cada uno le guste más. Un beso Gracias. grande para todos y bueno, les digo desde hoy Shabbat Shalom.